De acuerdo, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de las condiciones para que haya una comunicación efectiva y que teníamos 7 condiciones. La primera es que sea la información supremamente clara para hacernos comprender, ¿cierto? La segunda es que haya integralidad, ¿sí? O sea, esto quiere decir que sea la información agradable, ¿cierto? Que se rija por las normas de la cortesía siempre. Siempre debemos ser cordiales con todas las informaciones, con todos los mensajes que nosotros suministremos con el fin de no llegar a herir a ninguna de las personas y adicionalmente el mensaje llegue acorde a cómo se suministró. El tercero es el aprovechamiento de la organización informal. Quiere decir que debemos aprovechar, ¿cierto? Toda aquella información que nosotros recibimos del día a día, ¿sí? Pero no guardar todo exactamente lo que escuchamos, lo que oímos, lo que hablamos, ¿sí? Sino que realmente saquemos un aprovechamiento de toda la información diaria con nuestros compañeros, con nuestros jefes, de toda esa información informal que se va suministrando, que también nos hace crecer, ¿cierto? Constituye un conocimiento a través de las experiencias y podemos aprender mucho, ¿cierto? Pero todo basado en ¿qué? Basado en la ética, no usar esa información para cosas indebidas, sino realmente para poder crecer y para poder formar esa comunicación un poco más eficaz. Tenemos también la difusión, ¿sí? Y en esta difusión nos dice, una comunicación efectiva debe ser, nosotros debemos suministrar el mensaje y si estamos en la parte laboral, ojalá todo por escrito, ¿cierto? Creo que en todas las empresas nos han dicho, por favor, todo por escrito, ¿sí? Porque lo que escrito, escrito está, ¿sí? Muchas veces recordemos que cuando generamos un mensaje verbal, a veces malinterpretamos mucho más que un mensaje escrito, ¿sí? Entonces, debemos también recordar que ese respaldo escrito también es importante en cada una de las instituciones donde laboramos. La moderación, entonces, recordemos no abusar también, ¿sí? De los hechos comunicativos, no generar a todo momento mensajes y mensajes, sino que realmente suministremos mensajes acordes a nuestras funciones, a las labores que estemos realizando y también tener cuidado en dónde se publican, ¿cierto? Si llegase el caso, tendríamos que publicar alguna información, tener cuidado con esa publicación, ¿cierto? Que sea en las herramientas idóneas para esa información y recordemos que no dañando ni hiriendo a ningún ser humano. Tenemos también el del equilibrio, ¿sí? Quiere decir que las partes que quien genera el mensaje y quien recibe el mensaje conozcan, ¿cierto? Muy bien la información, ¿sí? Y si no la conocen, pues darla a conocer de una manera apropiada. Y finalmente nos habla de la evaluación, ¿sí? Y esa evaluación es generalmente en nuestras organizaciones, revisemos si los canales y los medios de comunicación son eficientes, ¿sí? Generalmente creemos, ¿cierto? Creemos que son eficientes, pero hay algunos que no tienen esa misma efectividad en la realidad, ¿sí? Entonces, evaluemos, controlemos también la comunicación. Somos seres humanos, ¿sí? Muchos, ¿cierto? Con muchos defectos, pero debemos tratar y procurar que la comunicación que se genera dentro de la institución sea efectiva y sea basada en la ética, basada en los valores y principios de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, si hablamos de comunicación, ¿cierto? No puede faltar la asertividad, ¿sí? ¿Y quién me dice qué es la asertividad? Anaide, no la he escuchado hoy. Cuéntame, ¿qué es la asertividad? Ana, ¿estás? Tengo 3 likes porque alguien aparte de mí le dio like.
Profe, quiero participar. La asertividad es la efectividad de la comunicación. Sí, ¿qué es la asertividad? Es como algo como la destreza, algo así, que se pueda comunicar. Sí. ¿Quién más? Es la efectividad de la comunicación. Sí. ¿Quién más? Andrea. Juan Bertel. Olga, no la he escuchado hoy. Buenas, Walter. ¿me escucha? Sí, Juan, cuéntanos, ¿qué es la asertividad? Es la habilidad de expresar, pues, como nuestros deseos de una manera amable, más directa y, pues, como más abierta. Es como dar nuestra opinión, pero de una manera adecuada. Muy bien. Listo. Efectivamente, cada una de las opiniones que ustedes dieron son muy acertadas, ¿sí? La asertividad, ¿cierto? Es esa comunicación eficaz, ¿sí? Es esa comunicación realmente donde se defienden los principios y los valores, tanto propios como los de las demás personas. Quiere decir que es donde hay una comunicación de forma correcta, es una comunicación eficaz sin vulnerar a los demás, ¿sí? Es decir, la asertividad es poder decir o expresar todo lo que yo desee o sienta, ¿sí? O necesite, pero hacerlo de una forma correcta sin vulnerar a la otra persona, ¿de acuerdo? Eso es la asertividad. Entonces recordemos que la asertividad es la comunicación, ¿cierto? Defendiendo siempre los valores y los derechos, tanto propios como los de las demás personas. Y esta asertividad se puede expresar en sentimientos positivos, ¿cierto? O en sentimientos negativos. Quiere decir que al momento en que expresemos sentimientos positivos, podemos recibir elogios o hacer elogios, expresar, ¿cierto? Algún sentimiento, algún afecto, ¿sí? De una manera idónea. Quizás los sentimientos positivos son mucho más fáciles, ¿cierto? De expresarlos y de comunicarlos. Pero también nos dice la asertividad que podemos expresar sentimientos negativos, ¿cierto? Podemos hacer manifestaciones de disconformidad o desagrado de una manera apropiada, ¿sí? ¿Y cómo es esa manera apropiada? Recordemos que sin vulnerar los derechos de los demás, ni los propios, que debe hacerse de una manera consciente, clara, honesta, sincera, sin herir o perjudicar a los demás. Entonces recordemos que la asertividad es esa expresión de los sentimientos, tanto positivos o tanto negativos, de una forma adecuada, sin vulnerar los derechos propios ni los derechos de los demás, ¿de acuerdo? Entonces este es el concepto de la asertividad que lo debemos tener claros, ¿sí? No siempre lo que nosotros sintamos debemos decirlo y expresarlo de ya, ¿sí? Sino que debemos revisar que realmente la forma en cómo lo vayamos a hacer sea de una manera asertiva, sea adecuada, ¿de acuerdo? Y ahí a muchos de pronto nos cuesta, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no logremos llegar o llevar una comunicación asertiva, ¿sí? Sino ahí debemos revisarnos y mirar si nosotros, ahí sí como el cuento, ¿cierto? Hablamos sin pensar. Entonces debemos pensar para poder comunicarnos, pensar qué es lo que vamos a decir, si lo estamos haciendo de la forma correcta, si nos estamos haciendo entender. Si no nos estamos haciendo entender, revisar qué es lo que nosotros estamos o cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Si de pronto las herramientas que estamos usando son las inadecuadas o de pronto nuestros gestos o nuestras actuaciones son las inadecuadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dar un mensaje, pero resulta y sucede que como hablamos hace un momento, en el contexto donde estamos, de pronto estamos estresados o estamos pensando en otras cosas y de pronto algún gesto, ¿cierto? Manifestó algo diferente al mensaje que quisimos dar y
hubo un problema, ¿cierto? O herimos a alguien, ¿cierto? O se malinterpretó la información y no se hicieron lo que se tenía que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con la asertividad en la comunicación. Finalmente, vamos a hablar de la comunicación organizacional, ¿sí? Y en esta comunicación organizacional, entonces, recordemos que generalmente ahorita las empresas le están apostando a mantener pues las relaciones, ¿cierto? De las personas, de los trabajadores de la empresa, mucho más cercanas, ¿cierto? ¿Para qué? Para lograr realmente que sea una cultura, ¿sí? Organizacional. Recuerden que cultura organizacional es cuando todas las personas que trabajan ahí, ¿cierto? Actúan de una misma manera, digámoslo así, ¿sí? Si todos actuamos de una manera ética, entonces tenemos una cultura ética. Si todos actuamos de una forma respetuosa, entonces tenemos una cultura de respeto, ¿sí? Entonces, ahorita las organizaciones están trabajando muchísimo, muchísimo, ¿cierto? En una comunicación efectiva. ¿Para qué? Para poder lograr, ¿cierto? Los objetivos propuestos de una manera eficiente. Adicionalmente, ¿cierto? Que si hay una comunicación efectiva, una comunicación ética, pues va a haber un trabajo en equipo que no solamente va a ser en equipo, sino que también va a ser colaborativo. Existen unas funciones de esa comunicación organizacional, ¿cierto? Hay tres muy importantes. La primera es el desempeñar un papel que realmente define algunos límites, es decir, que señale algunas diferencias entre la organización con de la organización con otras. Es decir, que esta buena comunicación que existe dentro de la empresa, ¿cierto? Refleje una imagen, refleje un sentido de identidad en esa institución y se plasme a través del servicio que cada uno de nosotros brinda, ¿de acuerdo? Y el otro es facilitar la generación de ese compromiso, ¿cierto? De cada una de las personas con la institución. Si hay una comunicación efectiva, ¿cierto? De los jefes, de los líderes con los empleados, pues va a haber un compromiso, ¿cierto? Mucho más apropiado, mucho más fuerte, y esto va a permitir que cada una de las funciones se realicen de manera idónea. Permítame un segundo, pongo a cargar aquí el PC. Listo. Bueno, y esas serían como las funciones más importantes. Dentro de la comunicación organizacional tenemos algunos errores, ¿cierto? Que comúnmente tenemos al momento de expresarnos, y es, por ejemplo, usar un tono de voz bajo, ¿sí? Si la persona a la que le estoy enviando el mensaje o estoy hablándole en este caso, me escucha bien, habla en tono fuerte, pues la ideal es que yo también use un tono idóneo con esa persona. No siempre el tono muy bajo es malo, ¿sí? Por ejemplo, si llegase el caso, tenemos a una persona que hable muy bajito, que o le disguste de pronto el ruido o demás, pues nosotros también vamos a tener que usar ese tono bajo, ¿cierto? Para podernos comunicar con esa persona y hacerla sentir, ¿cierto? Que ha sido realmente atendida con un agrado, ¿cierto? Que, mejor dicho, se sienta que nuestra institución, nuestra identidad es el servicio, ¿cierto? Usar también, otro de los errores es no usar un lenguaje corporal adecuado, ¿sí? Y recordemos que el lenguaje corporal son esos gestos, los movimientos de nuestras manos, los movimientos de nuestra cabeza, nuestras posturas, el movimiento de los ojos, que muchas veces estamos viendo a la persona de frente y la persona nos está hablando, pero está viendo otro lugar. Entonces, eso también transmite, ¿cierto? Muchas inconformidades en la comunicación, ¿sí? Y también muchas veces nos dice que la información que nos está suministrando no es correcta, ¿cierto? O desconoce la información o muchas otras cosas. Entonces, ojo con eso.
También usar un lenguaje corporal muy lento, ¿sí? Entonces, recordemos que todo debe ser apropiado, ¿sí? Si estamos hablando de una forma un poco rápida, pues también nuestros movimientos deben ser de la misma manera. Usar muletillas, hay que tener cuidado con las muletillas. Generalmente siempre tenemos alguna, entonces hay que tener también cuidado con esto, ya que se puede tornar a cansar, ¿cierto?, de las personas que nos están escuchando. Bueno, también sería usar groserías. Esto también es un error de la comunicación. Hay que tener mucho cuidado. A veces también estamos acostumbrados de pronto en otros aspectos, en otros contextos, a decirlos, ¿cierto? Y cuando estamos en una situación, una actividad que no compete, de pronto se nos salen esas groserías y eso también genera algunos malos entendidos. Ya teniendo claro como la comunicación organizacional, vamos a revisar en qué se divide la comunicación organizacional. Entonces, la comunicación de las empresas o la comunicación empresarial se divide en dos, ¿sí? En la comunicación externa y la comunicación interna. ¿Quién me dice cuál es la comunicación externa? Por favor, alguien. Es la que viene de la empresa hacia proveedores, personas externas a la empresa. Muy bien, Marta. Es toda aquella comunicación que se genera ¿con quiénes? Con las personas externas. ¿Y quiénes son las personas externas? Son proveedores, como le decía Marta, son los clientes, son los inversionistas y todas aquellas personas que son externas en sí a nuestra organización. Y no solamente la comunicación verbal, también la comunicación escrita, también la comunicación por medio de elementos tecnológicos y demás. Es toda la comunicación que hay. Empresa, clientes, empresa, proveedores, empresa, inversionistas y demás. Y la comunicación interna, ¿quién me dice qué es la comunicación interna? Ok, la comunicación interna más que todo se basa en la comunicación del empleador con el empleado y digamos la facilidad que tiene el empleador de comunicar, hacer capacitaciones para poder mejorar la comunicación entre todo el personal de forma respetuosa, claramente. Muchas gracias, Andrea. Bueno, la comunicación interna es toda aquella comunicación a través de, ya sea de cartelera, el correo electrónico, voz a voz, directa, indirecta, que se hace dentro de la organización. ¿Cómo, Geraldine? Geraldine, ¿me hablabas? Discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, Sí, yo le la escuchamos, escucho. profe. Ay, gracias, que te escucha. pensé que me decía que no me escuchaban. Bueno, entonces, la comunicación interna está hablando que es toda esa comunicación, toda la información que se suministra dentro de la organización, ¿cierto? Y esa comunicación interna se divide en dos, en comunicación horizontal y comunicación vertical. Entonces, cuando hablamos de comunicación horizontal, mucho cuidado acá, hablamos de la comunicación o la información que se genera en el mismo nivel. Quiere decir que si estamos hablando, por ejemplo, dos operarios de una empresa, tienen una comunicación horizontal porque ambos hacen parte del mismo cargo, o sea, del mismo nivel, ¿sí? Quiere decir que si están hablando dos jefes, entonces es una comunicación horizontal porque ambos son del mismo nivel, ¿sí? Entonces, la comunicación horizontal, recordemos que es aquella comunicación que se genera en personas del mismo nivel, del mismo cargo, ¿de acuerdo? Y tenemos la comunicación vertical, que esta es la ascendente y las descendentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicación ascendente, ¿sí? Quiere decir que hablamos cuando las personas o los empleados de menos nivel generan comunicación o algún mensaje
a las personas de mayor nivel o de mayor rango, ¿de acuerdo? Y la comunicación descendente es aquella que se genera de jefes, de líderes, a las personas de menor rango, ¿de acuerdo? Entonces, Adalberto, ¿estás? Aquí estoy, sí, señora. Listo. Si un jefe le está enviando una comunicación a la secretaria, esta es una comunicación ¿qué? Descendente. Descendente. Muy bien. Andrea. ¿Estás, Sí, Andrea? señora. Listo. Sí, doctora. Si hay una comunicación del líder de recursos humanos con el líder del área financiera, es una comunicación ¿qué? Horizontal. Horizontal. Muy bien. Sara, ¿estás? Sí, señora, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, sí, Sara, si hay ¿Me una... escucha? Perfectamente, Sara. Listo. Sí, Sara, señora. si hay una comunicación, ¿cierto? De la señora de servicios generales hacia el coordinador operativo, ¿sí? Es una comunicación que... Vertical ascendente. Muy bien, excelente, listo. Entonces, creo que ha sido muy clara la información. Recordemos que toda la comunicación que hemos visto en esta semana es basada en la ética. Recordemos que es basada en los valores y en los documentos institucionales para que logremos trabajar en equipo y en pro de la institución, ¿cierto? Entonces, finalmente recordemos que una buena comunicación transmite, ¿cierto? O refleja realmente un ambiente agradable, un ambiente de satisfacción, tanto para los empleados, ¿cierto? Como para la misma institución. Y evita también, pues, malos entendidos, procesos negativos al interior de la organización. Bueno. Esta es la temática de la semana. No sé si tengamos alguna pregunta acerca de la temática. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. No, Pues hasta señora, ahora lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Claro, hasta ahora. Listo. Sí, está claro. Sí, está todo claro. Listo, muchas gracias. Entonces creo que ha sido comprendida la temática. Entonces en este momento, si alguno tiene alguna duda acerca de las calificaciones, ¿sí? Podemos revisarla de una vez. Vamos a tomar un espacio para quienes deseen hacer alguna consulta. Los demás que no tengan ninguna inquietud, podemos retirarnos. Ha finalizado la sesión de esta cuarta semana. Recordemos que aunque no nos vamos a ver más, estamos ahí en contacto hasta el día 13 de julio. Recuerden, 13 de julio, ¿sí? Por favor, enviemos ante las evidencias, no dejemos para última hora. Como han visto, pues las evidencias realmente son muy sencillas, muy prácticas, que nada más, digamos que disponiéndole de unas horas, hemos podido culminar esta formación. Bueno, un abrazo para todos. Quienes tengan inquietudes se pueden quedar para poderlas revisar. Ok, nosotros profe, muchas muchísimas gracias por la gracias. información y por su tiempo. Bueno, Hasta luego. Así es. Que descanse, bueno, muchas gracias. Igualmente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de las calificaciones? ¿Algún inconveniente que hayan tenido? Olga, Ángel. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna inquietud acerca de las calificaciones? Instructora, ¿me oye? Sí, claro. Sara, cuéntame. Instructora, es que tengo pues alguna duda en la actividad de la guía 3 para subir ¿El wiki?
Sí, sí, señora, yo le escribí por correo para ver si es tan amable. Sara, yo no vi tu correo. Sí, ahí pues ahí en el, dice en el correíto, pero interno Ah, en acá. la Me escribiste. plataforma. Ah, listo. Me escribiste esta tarde, ¿sí? Sí, señora, sí, Ah, señora. bueno, porque yo sí las de la mañana ya las había respondido. Bueno, no importa. Bueno, Sara, entonces, ¿cómo resolvemos lo wiki, cierto? Entonces, Sí, vamos sí, a señora. a la actividad 3, ¿sí? Espérame, yo estoy acá entrando a Listo, la tranquila. plataforma. Gracias, doctor. Compartieron muchos momentos. Sara, ¿me avisas? Bueno, Sí, 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 es que está lento mi equipo. Pero tranquila. espérame un segundito. Profesora Dora, ¿cómo está? Habla con Francisco. Muy bien, Francisco, cuéntame. Profe, qué pena esta semana. Francisco, se me fue el audio. Francisco. Francisco, no te oigo. Francisco. Sí, profe, se fue un ratico el audio. Sí, no te oí. Por favor, me vuelves y me dices. Profe, no, le estaba comentando que me atrasé en las actividades de la semana 3. La verdad, pues tuve ahí unos contratiempos y no alcancé a dejar al día. Quería preguntarle que si, digamos, no hay inconveniente en hacer las actividades esta semana. No, claro que no, Francisco. Tienes tiempo, tienes hasta el 13, ¿de acuerdo? El día 13 deben quedar todas las evidencias realizadas. Bueno, Listo, profe, ok, muchas gracias. con gusto. Bueno, permiso, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hola, profe, qué pena, no puedo entrar a la plataforma, no sé, está lento. Se quedó ahí, se pegó. Ciérralo y vuelve a ingresar. Yo te espero, a ver. A ver, estoy volviendo a ingresar. No, se queda pegado, no sé qué pasó, no quiere, no entra. Está como muy lento, tal vez. Tranquila, entonces voy a darte las indicaciones. Bueno, Sí, yo aquí tomo nota, sí, señora. listo. Entonces vamos a la actividad 3, ¿sí? Sí. Y vamos a ir al wiki y vamos a darle clic nuevamente en el wiki. Y vamos a ir acá donde dice ver wiki, ¿cierto? Sí, sí, señora, hasta ahí llegué, ver wiki y allá, sí. Listo, entonces ver wiki. Ahora, no vamos Esto, a ingresar acá todavía, ¿sí? Primero, profe, perdón, señora, profe, ¿qué significa wiki? wiki es, bueno, wiki es Una como, plataforma es no, es que, como una página web, ¿sí? ajá, Una página web que la alimentan muchos usuarios. ¿Usted ha visto Wikipedia? sí, sí, señora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es? Por ejemplo, vamos a revisarla acá. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Wikipedia, está cargando, espérame que se puso también un Sí, poquito lento. señora, eso está como lento. Sí, entonces tenemos una página, ¿sí? En la cual la alimentan muchas personas, ¿sí? En forma organizada. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, primero el concepto del Big Bang, ¿cierto?
Y luego Sí. tenemos un índice, una estructura en el cual cada uno pues va agregando algún tema, ¿de acuerdo? Sin repetirse. Está autorizado, ¿cierto? Eso es Sí. autorizado. ¿Usuarios autorizados? Sí. Entonces, por ejemplo, en el wiki de nosotros solamente están autorizados cada grupo de cada ficha, ¿sí? Entonces ellos son los que pueden alimentar esa página. Y en este caso, por ejemplo, en Wikipedia estamos viendo acerca del Big Bang, ¿cierto? Pero Sí. en nuestro caso, el wiki es acerca de la ética laboral. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ya teniendo claro qué es el wiki, entonces Sí. ingresamos acá y aquí en categorías debes revisar la ficha que corresponde. Entonces usted busca la ficha que diga ética en lo personal y laboral y que sea la suya, ¿cierto? Y le va a dar clic en el primer wikis, donde dice wikis en el primero, ¿sí? Entonces le va a dar clic en el primero. Pero ahí dice semana 3, esa, ¿cierto? Exactamente, pero ojo. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, cuando yo le di clic acá, ¿cierto? Sí, señora. De una vez me abrió y me mostró esto. Sí, señora, sí. Pero acá no vamos a ingresar directamente a este. Le voy a decir por qué. Porque hay varios wikis que se llaman igual, pero puede ser que usted participe en uno de otra ficha, ¿sí? De otro curso. Bueno. Entonces usted lo primero que debe hacer es validar el curso y va a ir al primer wikis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dio clic en este, ¿sí? Sí, señora. Y le dio clic en este, entonces ya sabe que lo que le aparezca aquí corresponde a este, ¿sí? Sí, señora. Y ahora sí va a ir al que dice semana 3, actividad 3, que ha sido creado por la instructora, ¿listo? Sí, le señora. da clic en ese wikis. Sí, señora. Allí le aparecen todas las participaciones de sus compañeros. Sí, señora. Sí. Y vas a ir donde dice editar. Ajá, sí, señora. En editar, lo único que vas a mover, vas a bajar aquí un poquito, vas a ir donde dice entradas, ¿sí? Ajá. Y ahí en la parte final vas a bajar, ¿cierto? Vas a trazar aquí una línea. Vas a dar en unos la última. enter. Sí. ¿Y le doy qué? ¿Un enter? Sí, o sea, varios enter. Mira que yo tracé 2 líneas, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y acá usted va a registrar su nombre. Entonces, ¿tú eres qué? Sara. Sara Guerrero. Entonces, Sara Guerrero, ¿listo? Y acá genera su aporte. Entonces, pone el título y pone todo, ¿vale? Bien, sí, señora. La idea es que sea acerca de la ética laboral y que no se repita con las participaciones que han hecho sus compañeros, ¿listo? Bien, sí, señora. Y cuando ya la tenga lista, entonces baja y le dices guardar, ¿listo? No puedes modificar nada de acá, esto, sino que simplemente le dices guardar. Bien, otra cosa, instructora. El tema que es la ética laboral, podemos participar, por ejemplo, con una experiencia. Sí, o solamente, sí. Sí, no hay ningún problema. Que aplique realmente el tema, ¿de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Hay el tema que ustedes puso ahí, ¿cierto? Sí, ética laboral y acerca de la temática de la semana 3. Sí, señora, de acuerdo. Bueno, listo, Sara. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, señora. Muchas gracias. Con mucho gusto, Sara. Que tenga una feliz noche. Gracias, igual, instructora. Que esté bien. Walter. Señora. ¿Tienes alguna inquietud? No, señora. Ya creo que completé todas las actividades, ¿cierto? Ah, bueno, Walter. ¿Hasta cuándo? ¿O hoy la completaste? No, ya. Creo que tengo todo. Es Walter. Ah, sí, aquí estás de primera. Déjame ver, espérame que aquí me tapa. Sí, efectivamente ya culminaste la formación. Muy bien, Walter. ¡Qué eficiencia! Un poquito. Bueno, Walter, entonces que tengas una feliz noche, ¿bueno? Listo, gracias, profe. Bueno, hasta luego.